Buenas tardes. Ya somos unos. Buenas tardes, profesor. Buenas. Buenas tardes, profe. Hola, buenas tardes. Segundos que sean exactamente las 6. Mañana o hoy les voy a mandar los resultados o sea, la resolución del trabajo práctico 1, ¿sí? Así ven dónde se equivocan, dónde se equivocaron. Porque a la tarde lo hice, o sea, revisé todo el trabajo práctico, perdimos un montón de tiempo. Así que mejor yo les mando el trabajo práctico ya con las explicaciones de por qué alguna es verdadera y otra es falsa, y ganamos tiempo. Hoy vamos a ver los sofistas y Sócrates. Los textos, bueno, esto lo voy a decir, ahora me lo van a preguntar después, pero lo digo ya ahora. En el módulo 1 hay un artículo que escribí yo que se llama Platón. Ese es uno. Otro es el texto del profesor Carpio, capítulo 4 de Principios de Filosofía, que se llama Sócrates y el descubrimiento del concepto. O sea, esos son los dos textos para la resolución del trabajo práctico del jueves. La otra cuestión es que el trabajo práctico no lo voy a mandar uno a las 2 de la tarde y otro a las 6, sino que voy a mandar los dos trabajos prácticos de la tarde y de la noche a las 4. Y es lo mismo, va a ser lo mismo, simplemente los voy a mandar todos juntos, porque no tiene sentido mandarlos separados. Y el resultado lo mandan, ya saben, el sábado a las 4 de la tarde. Eso no cambia. O sea, no cambia el plazo de la entrega. Y después, bueno, nada más respecto de todo esto. Lo que vamos a ver sí es cómo en cada uno de los capítulos que vamos a ver, o sea, Sofistas y Sócrates, después viene Platón, después viene Aristóteles, después San Agustín y después Kant, vamos a ver en cada uno cómo se aplica aquello que estudiamos en la introducción a la ética de la doctora Cabrera, ¿no? O sea, van a ver cómo lo que está dicho teóricamente en el primer texto, lo vamos a ver aplicado en cada uno de los filósofos, y vamos a ver dónde encaja dentro de los conceptos del primer capítulo, dónde encajan los diferentes filósofos. Es una suerte de ejercicio de comprensión de cómo el aspecto teórico se verifica con la aplicación en un filósofo determinado, ¿no? Bueno. ¿Alguna pregunta entre paréntesis? ¿No hay preguntas? Bueno. Sí, profesor, puede ser una. Pero por favor, si podría. para eso estoy. Dijo el módulo 1 de Platón y el segundo del texto de Carpio, del capítulo 4. Sí, el módulo 1 se llama Platón, pero contiene a Sócrates. ¿No? Ok. O sea, dentro del Platón está Sócrates. Y están los sofistas también. Una aclaración otra vez respecto a los trabajos prácticos, porque es lo que les preocupa. No interesa la calificación de los trabajos prácticos en lo que hace a los exámenes parciales. Pero sí tienen que entregarlos. Si no hay un trabajo práctico entregado, no pueden dar el parcial. O sea, no importa si les va bien, más o menos, o mal. Lo que importa es que hagan el trabajo práctico, porque eso es un índice, para mí, de cómo va yendo la materia. Y por otra parte, es lo que de algún modo verifica la continuidad de ustedes en el trabajo, porque ¿cómo sé yo cómo les va yendo si no entregan los trabajos prácticos? O sea, los trabajos prácticos tendrán incidencia en la nota final y siempre hacia arriba. ¿Qué quiero decir con esto? Que si ustedes tienen un 7 en el primer parcial y sacan un 6 en el segundo parcial, les falta medio punto para promover la materia y tienen bien los trabajos prácticos, entonces el 6 se transforma en 7.
pero de ninguna manera los trabajos prácticos inciden como para bajar una nota. Siempre son optimistas, van en un sentido ascendente. Por eso es muy importante que estudien rigurosamente los temas y hagan los trabajos prácticos. En los casos que por cuestiones de fuerza mayor, enfermedades, interrupción de la luz, etcétera, etcétera, no lo pueden hacer, pero son excepciones, siempre excepciones, mando el trabajo práctico para que lo resuelvan y me lo devuelvan. Pregunta 1, respuesta A, respuesta B, respuesta C, etcétera, etcétera. Pero eso les pido que lo tomen como excepciones, como algo excepcional. Lo normal es que lo puedan responder en el plazo establecido, ¿no? Porque si no se vuelve complicadísima la corrección, ¿se dan cuenta? Piensen ustedes que el trabajo práctico se corrige solo, si es un procedimiento automático, lo hace un programa. Yo lo que hago es escribir un trabajo práctico y le digo, estas son las respuestas correctas, recibe ese programa. El trabajo práctico me dice las notas de todos que se registran en una planilla Excel, ¿no? Yo bajo esa planilla Excel y después le mando a ustedes el resultado, ¿sí? Bueno, comenzamos entonces, si no hay ninguna objeción, comenzamos entonces con el desarrollo del tema de los sofistas y Sócrates, ¿de acuerdo? Bueno, si no hay, están todos de acuerdo. Bien, para este tema es importante conocer, aunque sea superficialmente, cuál es la situación económica, política y social de la Atenas del siglo V a.C. Es importante que fijemos las fechas, para saber que ese siglo V es la era de oro de Atenas, el llamado siglo de Pericles, y por otra parte comprender cómo es que se produjo esa elevación de Atenas a ser la ciudad más importante del Mediterráneo, por lo menos durante los 30 o 40 años. Para eso tenemos que saber que lo que antecedió como evento excepcional fueron las llamadas guerras médicas. No tienen que ver con la medicina, sino que los griegos llaman a los persas medos. Por eso llaman guerras médicas. La primera guerra médica es en realidad una única batalla, es en el año 490 a.C., y más que una invasión, es una incursión punitiva por parte de Darío I, rey de los persas, como digamos, un llamado de atención a los atenienses, sobre todo, porque ellos habían ayudado a sus ciudades hijas, ¿no?, que estaban en el Asia Menor, en lo que hoy es Turquía. Con la expansión del imperio persa, toman esas ciudades y en una revuelta posterior a la toma de las ciudades, los griegos ayudan a sus ciudades hijas, entre comillas, ¿no? Entonces Darío I manda una expedición, yo creo que con un fin, todos los historiadores, es más bien un fin punitivo, no es una invasión. Pero esa invasión, o esa armada que mandan los persas, es derrotada en la batalla de Maratón. Vieron que hace poco se celebraron los Juegos Olímpicos, ¿no? Y que los Juegos Olímpicos siempre concluyen de la misma manera con el maratón, que es una carrera de 42 y pico de kilómetros, 42, 180, 190. Ese maratón no es más que el recuerdo de un soldado griego llamado Filipides, ateniense en realidad, que corrió los 48 y pico de kilómetros desde Maratón hasta Atenas para anunciar la victoria contra los persas. Pero tiene un aspecto dramático porque llega Filipides a Atenas y se cae muerto. Por eso es que se corre el maratón en los Juegos Olímpicos, como recuerdo
a este soldado ateniense que se corrió esos 42 y pico de kilómetros. 10 años después, en el 480, ya no es una incursión punitiva, sino una invasión que deshizo a los griegos, sobre todo a los atenienses, porque destruyeron Atenas. Para esto hay que contar una anécdota, que es que Temístocles, uno de los jefes griegos, cuando ve que se vienen los persas, y que no es posible detenerlos de ninguna manera, va al oráculo de Delfos. El oráculo de Delfos es un santuario del dios Apolo, donde existe un centro, como podemos decir, de adivinación. Ahí hay una mujer, pitonisa, llamada Pitonisa, que tiene un cierto poder de adivinación. Cuando se le formula una pregunta, entra una suerte de éxtasis, y dice a veces palabras sin sentido o aparentemente sin sentido, o gritos, o sea, no es un lenguaje inteligible de la pitonisa, pero hay un grupo de llamados profetas, que son algo así como profesionales, los únicos profesionales religiosos en Grecia que interpretan lo que le pasa a la pitonisa y escribe el oráculo. Bueno, cuando Temístocles va y pregunta ¿qué vamos a hacer? Que se nos vienen los persas, el oráculo de Delfos, el dios les dice, una muralla de madera salvará a Atenas. Por supuesto que el lenguaje del oráculo es siempre ambiguo. ¿Por qué? Porque Atenas tiene una muralla y no de madera. Entonces, cada oráculo es una suerte de desafío a la perspicacia de los mortales. Lo que hace Temístocles es decir, en realidad lo que nos quiere decir el dios es que construyamos una flota. Y providencialmente, en ese momento en Atenas se había descubierto una rica veta de plata, y lo que hizo Temístocles es, utilicemos ese dinero para construir los 270 triremes que fueron decisivos en la batalla de Salamina, donde los griegos, inesperadamente, vencieron a la flota persa. Y después hay una batalla terrestre, donde son los espartanos los que se llevan los laureles, que es la batalla de Platea. Después hay otra batalla naval llamada Micala, donde termina el peligro persa. Pero, ¿qué hacen los griegos? Para prevenir una nueva incursión persa, organizan la llamada Liga de Delos. Se llama de Delos porque ahí, en esa isla, debían todos los que participaban de esa agrupación depositar dinero o bienes con la idea de solventar los gastos para defenderse de una nueva posible invasión persa. Pero ocurrió que, de hecho, los persas se desinteresaron de Grecia. Nunca más militarmente quisieron influir en Grecia. Entonces Pericles, que era quien gobernaba Atenas en ese momento, hizo el siguiente razonamiento muy particular. ¿Cuál es la ciudad que más sufrió la incursión persa? Nosotros, los atenienses. ¿Quién fue la ciudad que más hizo para vencer a los persas? Nosotros, los atenienses. Agarró el tesoro de Delos, se lo llevó a Atenas, y con esa plata, con ese dinero, digamos, construyó lo que hoy encontramos en la Acrópolis. El Partenón, los Propileos, toda esa serie de monumentos, se construyeron con el dinero, que de alguna manera mal habido, de la Liga de Delos. A la vez que ocurría todo esto, Atenas se configura como la ciudad más importante y más rica, lo que hizo que muchísimos migrantes de otras ciudades se establecieran en Atenas como fabricantes, comerciantes. O sea, hay una gran masa de individuos extranjeros, aunque libres, que se dedican a eso.
a enriquecerse y se enriquecen de hecho. Ahora, ocurre que estos individuos, si bien son libres, no tienen participación política. ¿Por qué? Porque no son atenienses. Pero hay una salvedad, que cuando hay una guerra, los están convocando para la guerra. Entonces estos individuos dicen, para la guerra soy ciudadano ateniense, pero para gobernar la ciudad no. Entonces se entabla una negociación con el gobierno ateniense. Y esa negociación llega a un resultado, y ese resultado tiene un nombre, se llama la Reforma Hoplita. Hoplita es el soldado griego de infantería pesadamente armado. Y ese pacto, digamos, es el siguiente. Todo aquel que pueda financiarse el equipamiento militar pasa entonces a ser ciudadano. Esto lo que provoca es digamos, cambia la composición del principal órgano ejecutivo y legislativo de Atenas, que es la asamblea. Eclesía se dice en griego, que es la palabra para nosotros se traduce como iglesia, ¿no? O sea, la palabra iglesia en realidad quiere decir asamblea. Ahora, ¿por qué es importante la composición de la asamblea? Porque una reforma anterior a Pericles, que es la reforma de Clístenes, lo que hace es dividir la zona de Atenas en tres: el campo, la ciudad y el puerto. Y el criterio para subdividir a esas zonas es un criterio geométrico. Ese criterio geométrico lo que provocó es que las familias de influencia perdieran en muchos casos su influencia. Y lo otro muy particular es que los demos se llaman esos barrios, ¿no? De ahí viene la palabra democracia. Los demos son las diferentes localidades. Cada demo que corresponde a Atenas no elige sus representantes. No es que yo elijo a fulanito para que vaya al Consejo Deliberante y en el Consejo Deliberante haga una ley, o ¿cómo llaman? Bueno, una ley que me convenga, no. Gobernar Atenas en esa época era una carga pública. A mí me eligen por sorteo, y entonces debo participar del gobierno. O sea, no es que yo represento a alguien, sino que en todo caso, por sorteo, yo voy y represento a mis conciudadanos, mis vecinos, en este instante. Pero ¿qué ocurrió? Que si bien ganaron, en cierto sentido, relevancia política, porque empezaron a participar a través de la asamblea del gobierno de la polis, la formación, esto es la educación de los atenienses y de estos recién venidos al mundo de la política, era una diferencia abismal. Y ocurre una cosa muy particular en Atenas, podemos decir también hoy. Es muy importante en el orden de la asamblea utilizar el lenguaje con propiedad, ¿no? O sea, es importantísimo saber argumentar. Y no se crean que es solamente argumentar, no es solamente una cuestión de palabras, sino que es importante el gesto, es importante el tono de voz, es importante el modo corporal, ¿no? La presencia corporal, es importante el silencio, la mirada y también la palabra. Esto es el arte de hablar en público o de ganar un... Retórica sería. Esto es la retórica. Perdón. El arte de convencer a muchos, eso es la retórica. El arte del, podemos decir, del conflicto entre el abogado, el juez, el fiscal, eso es la dialéctica, es el arte tribunalicio. Entonces, ¿qué hacen estos individuos que de pronto se vuelven a encontrar en desventaja frente a sus, entre comillas, conciudadanos atenienses que sí tienen una formación muy particular? La educación ateniense
es fundamentalmente la poesía, la música, la danza y también la matemática. Un ateniense medio tenía que saberse la Ilíada y la Odisea de memoria. La Ilíada tiene 17.000 versos y la Odisea tiene 12.000. Y estos de pronto se encuentran que tienen que litigar con esos individuos y obviamente terminan humillados de algún modo frente a la capacidad de estos otros. Entonces lo que hacen es contratar profesores. Esos profesores que vienen de diferentes ciudades del mundo griego son los sofistas. Digo claramente profesores porque no son en el sentido de maestros, porque lo que hacen estos individuos es enseñar técnicas. No enseñan sabiduría, enseñan conocimientos técnicos. Esto es, justamente les enseñan a argumentar, les enseñan cómo utilizar los recursos del lenguaje para obtener determinado beneficio en el mundo de la ciudad, ¿no? Hay un buen ejemplo que es, el discípulo le dice al maestro sofista: no te puedo pagar, no te voy a pagar, no tengo dinero. Entonces el maestro le dice: bueno, sí me vas a pagar, porque cuando ganes tu primer litigio, me vas a pagar. Entonces le dice: no, no te voy a pagar, porque el primer litigio te lo voy a hacer a vos. Si gano, no te pago. Y si pierdo, tampoco te pago porque no me enseñaste bien. Ese es el tipo de argumentaciones que fascinaba, por otra parte, a los atenienses. Ahora bien, estos individuos, los sofistas, no buscan que gane la verdad, ¿no? Lo que buscan es la eficacia, que tengas éxito. Ahora, si tu victoria es justa o no, como diciendo, no es mi problema, yo te enseñé a argumentar, vos utilizá esto, por eso hablo de una técnica. La técnica es neutra, moralmente neutra. La misma técnica para producir un isótopo que sirve para curar es la misma técnica que puede utilizarse para construir un artefacto nuclear. La técnica es neutra. Y esto es lo que enseña, una técnica que tiene un fin, y ese fin es meramente práctico, y está asociado ese fin a intereses determinados de determinados individuos. ¿Cuál es, en última instancia? Lo que se busca, insisto, el éxito, pero no la verdad. Ocurre, entonces, que esta proliferación de este tipo de personas que ya no busca digamos, el bien de la ciudad, sino el éxito personal, estaba destruyendo la cohesión social que había hecho en su momento que Atenas ni más ni menos venciese a los persas. O sea, hay una situación como de disolución de valores en la Atenas de esa época. Estamos hablando de la segunda mitad del siglo V a.C., ¿no? Por otra parte, hay un agravante dramático, que es la guerra del Peloponeso, la guerra contra los espartanos, que los atenienses terminan perdiendo en el 404 a.C., ¿no? O sea, no solamente es un desastre, sino que como los espartanos invaden los campos, toda la gente que vive en el campo se muda a la ciudad, y resulta que una ciudad que carece de servicios de agua corriente o de cloacas, y ese hacinamiento lo que provoca es una peste que mata a la tercera parte de la población, incluyéndolo al mismísimo Pericles. Y por otra parte hay una expedición a la ciudad de Siracusa, donde los atenienses pierden ni más ni menos que 20.000 hombres. Es una sangría imposible de arreglar. Terminan siendo vencidos, ¿sí? Se rinden, y como les digo, en el 404 los espartanos toman la ciudad, no la destruyen, sí obligan a los atenienses a tirar abajo las murallas y les incendian la flota, ¿no? Bueno, esto es historia. ¿Qué tiene que ver Sócrates con todo esto?
Sócrates es una reacción contra el procedimiento sofístico. ¿En qué consiste esta reacción? Y esto lo podemos ilustrar con una metáfora, que es Sócrates como un terapeuta de la polis, como un médico de la polis. Ahora, si hay un terapeuta, hay una enfermedad. ¿Cuál es la enfermedad que debe curar, o que quiere o pretende curar Sócrates? El enfermo es Atenas. Y la enfermedad, dicho de un modo sintético, es la preeminencia de los intereses particulares por sobre los intereses de la ciudad. ¿No? Algo así como la enfermedad ateniense es la destrucción de la cohesión social que hizo, entre otras cosas, que pudiesen vencer a los persas. Esa cohesión social es la unidad. Entonces, si lo tomamos a Sócrates como ese terapeuta, su tarea consistirá en restaurar la unidad perdida. Por supuesto, no es posible regresar a situaciones anteriores, sino que lo que hay que hacer es restituir en los ciudadanos atenienses aquellos valores que hicieron posible, entre otras cosas, la victoria contra los persas. Ahora vamos a hacer un apunte biográfico, porque es muy importante ver cuándo nace Sócrates y cuándo muere. Sócrates nace en el 469 a.C. y muere en el 399 a.C. O sea, vive 70 años. Pero fíjense que él nace justamente 11 años después de la victoria contra los persas. Esto es, Sócrates es un testigo vivo del auge y la decadencia ateniense. Justamente si ven las fechas, él va a ser un testigo vivo de todo lo que sucedió en Atenas. Y por eso, de algún modo, tiene un conocimiento preciso de cuál debiera ser la terapéutica que habríase de aplicar para restaurar esa unidad perdida. Piensen en esta metáfora, o sea, que en una comunidad, sea una familia, sea una empresa, sea un país, si los intereses particulares priman por sobre los intereses de la comunidad, ¿qué es lo que ocurre? Les pregunto. Nadie me puede contestar. Si en la familia de ustedes cada uno agarra por su lado, ¿qué pasa? Se desarticula, hay una desintegración, de algún modo, una disfunción. No hay comunidad. ¿Saben por qué? Porque los componentes de esa comunidad empiezan a pelearse entre ellos. Es muy simple. Si no hay algo que cohesione a cada uno de los individuos y cada uno se desconoce esa necesaria unidad, inexorablemente ocurrirá una guerra de todos contra todos. Eso no todo el mundo sabe qué es lo que ha pasado en todas las sociedades donde ha ocurrido eso. Pero digo, no es necesario ir a países. Podemos ir a una empresa, a una familia. No. Toda comunidad humana precisa de determinados compromisos que salvaguarden el todo. Pero esa salvaguarda del todo también la podemos encontrar en un cuerpo. Si en un cuerpo humano o animal empieza a fallar un órgano, empiezan a fallar todos. ¿Por qué? Porque se ha perdido esa armonía o esa cohesión, que es lo que garantiza la posibilidad de la vida de los participantes, de los que participan. Bien, entonces Sócrates, como un buen médico, ¿qué hace? ¿Qué hace un médico? Observa, diagnostica y cura. Lo que hace un médico. Vamos al médico, observa, mira los análisis, ya no te observo más, mira los análisis, ¿sí? Diagnostica y después te dice tómese esto, ¿no? Bueno, Sócrates hace exactamente lo mismo. Observa cuál es la situación, tiene un diagnóstico, el diagnóstico es este,
preeminencia de los intereses particulares por sobre los intereses de la comunidad. Y ensaya una terapéutica. Ahora, ¿cuál sería para ustedes la terapéutica que habría un individuo de llevar a cabo cuando hay un estado de cosas donde la comunidad está como tambaleando? ¿A qué se dedicaría? Supongámoslo como alguien que quiere restaurar la unidad originaria, podemos decir. ¿A qué se dedicaría? Pablo, que sos el único varón conmigo acá, de los que veo. Hola, buenas tardes. ¿Qué Y tal? yo pienso que la función, o principalmente lo que iba a priorizar es restablecer ese orden Claro, dentro de pero su campo. mi pregunta es Porque cómo. es decir, ¿cómo aplica? Es Claro, decir, ¿cómo ¿qué aplica ese hace? cambio? Claro, ¿qué hace? ¿Qué harías vos? Bueno, y, bueno, pero él es médico. No, médico no es, yo le puse ese título, pero no Perdón, es. por ejemplo. Bueno, pero a eso voy. ¿Y qué herramienta tomó él para cambiar Claro, esa bueno, conducta? justamente, lo que yo supongo que haría es dedicarme a la política, crear un partido político, ¿no? Y decir, bueno, con estos Para, principios vamos a dedicarnos a restaurar todo esto que está disolviéndose. Pero hay un elemento, y los voy agregando de a poquito, es que Sócrates dice tener, o dice, sí, tener de algún modo, una voz interior. Y esa voz interior, más que decirle lo que debe hacer, le dice lo que no debe hacer. Ese es el famoso demon socrático. La palabra demon, de donde viene nuestro demonio, en griego tiene un significado variado, pero fundamentalmente quiere decir como una potencia que cuando nos roza nos transforma. Sería eso un demonio. Las musas podrían ser demonios. ¿Sí? Bien, Sócrates dice tener ese demonio, esa voz interior, que le dice no lo que debe hacer, sino lo que no debe hacer. Y justamente cuando él decide dedicarse a la política, el demonio le dice no te dediques a la política. Entonces no le queda a Sócrates otro camino que ir persona por persona, intentándolos persuadir a través del diálogo de qué es de lo que trata. Es de transformar las convicciones de sus conciudadanos. La tarea socrática consiste entonces en intentar transformar las convicciones de esos ciudadanos. ¿Por qué digo las convicciones? Porque nosotros creemos con simpleza e ingenuidad que que caminamos por la superficie de la Tierra. Pero yo les puedo asegurar que el lugar por donde transitamos es por sobre nuestras convicciones. Nuestras convicciones son las que otorgan sentido, unidad, orientación a todas nuestras acciones. Y nuestras convicciones son el resultado de toda nuestra vida. Ahora, cuando alguien intenta transformar nuestras convicciones, por supuesto, si estamos dispuestos a que nos las cambien, lo que nos produce eso es una crisis, ¿no? Piensen ustedes, los que fueron al analista alguna vez, qué es lo primero que hace, y es tratar de observar, de determinar, de describirles o describirnos a cada uno cuál es la lógica de nuestras conductas, de nuestras convicciones, y para que dejemos de sufrir, intenta transformarlos. Bueno, la tarea socrática consiste entonces en intentar modificar las convicciones de sus conciudadanos, pero no con un fin terapéutico individual, sino de lo que se trata es de salvar a la polis, de salvar a la ciudad. Y como no puede hacer política, tiene que acometer esta acción y con una decisión que indudablemente va a fracasar, porque nunca va a poder hablar con todos los atenienses, y menos los va a convencer, porque de hecho convenció a muy pocos. Saben ustedes que fue condenado a muerte Sócrates. ¿Por qué? Por esto que estaba haciendo. Después vamos a hablar de por qué lo condenan y cuáles son las acusaciones, ¿no? Entonces,
Entonces, Sócrates lo podemos tomar metafóricamente como un médico de la polis. Como todo médico, sigue una prescriptiva, que es observar, diagnosticar, curar. La observación él es una suerte de testigo privilegiado del despliegue ateniense en el siglo V. El diagnóstico es la polis está enferma, y la enfermedad de la polis es la preeminencia de los intereses particulares por sobre la comunidad. La terapéutica, ya que no puede hacer política, es ir individuo por individuo con la intención de transformar las convicciones de esos individuos. Pero hay algo más, y este es otro ingrediente que le ponemos a la tarea socrática, y es que su amigo Querefonte va al oráculo de Delfos, del que hablamos recién, a preguntar si es cierto que Sócrates es el más sabio. Y el oráculo le dice que sí, y todo lo que dice el oráculo para un griego bien nacido es verdad, porque es el Dios quien habla. Sócrates, un poco teatralmente, dice, pero yo no, qué sé yo, bueno. Al final se convence, pero no se convence por el solo testimonio de Querefonte, sino que lo que hace es ir a preguntar a los que se supone que saben y verificar si realmente saben. Ahora, ¿de qué se da cuenta Sócrates? Supongamos que Sócrates va a hablar con un zapatero. Entonces le dice, bueno, ¿y vos cómo haces los zapatos? Y entonces el zapatero da toda una serie de instrucciones muy precisas, acertadas, profesionalmente impecables, de cómo es que a partir de determinados pedazos de cuero, él hace este magnífico zapato. ¿No? Pero ese saber tiene un límite, y el límite aparece cuando Sócrates le dice, ¿y a vos te parece que ese zapato es bello? Por supuesto, le dice, fíjate vos qué armonioso, etcétera, etcétera. Y entonces Sócrates le pregunta, bueno, pero ¿me podrías decir qué es la belleza? Y ahí el silencio del zapatero. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener conocimientos técnicos, conocimientos de aquellos asuntos que se dirimen en el orden del espacio temporal, como hacer zapatos, vasijas, casas o barcos. Pero hay un orden de verdades que escapa, digamos, de un modo inexorable al conocimiento técnico. Por ejemplo, aquello cuando preguntamos qué es la justicia, qué es la belleza, qué es el bien. Se dan cuenta que ahí naufragan todos los intentos técnicos de definir ese tipo de entes. Llamamos Igual, entes perdón, una consulta. El concepto que desarrolla de belleza, de lo bello, para los griegos, para los filósofos griegos, es muy diferente a lo que nosotros planteamos como belleza también. Tiene bueno, otra eso connotación. es, primero tenemos que definir filósofos griegos, ¿no? Porque son muchos y no todos opinan lo mismo. Pero ahora estamos hablando de Sócrates, de alguna manera estamos hablando de Platón. Y tanto para Sócrates como para Platón, la idea de belleza es una sola idea. No hay varias ideas de belleza, como tampoco hay varias ideas de valor. Porque, bueno, eso lo vamos a explicar a medida que desarrollemos la clase. Pero de ninguna manera, ni para Platón, ni para Sócrates, Sócrates se supone, porque Sócrates no escribió nada. Para Platón no existen varias ideas de belleza, como no existen varias ideas de justicia o varias ideas de valor. ¿Sí? Después vamos a explicar por qué. Profe, Sí. le hago una pregunta así como un dato de color. ¿Qué formación tenía Sócrates y con qué, digamos, autoridad él pensaba que podía ir a tratar de convencer y cambiar las convicciones de ¿Qué vos decís? los vecinos? ¿Qué conocimientos? No tenía ninguna profesión, no sé si había profesiones. Eras un simple ciudadano ateniense. No tenía ningún... No se sabe si tuvo influencias o no. Seguramente quienes influenciaron a él fueron los sofistas, ¿no? Claramente. Pero
la tarea socrática surge más bien de una suerte de reacción frente a lo que está pasando, a lo que él ve que está pasando en su ciudad. Van a ver que él no tiene ninguna sofisticación de tipo intelectual, ¿no? Habla con la gente, ahora bueno, teneme un minutito de paciencia. Bueno, gracias. Por otra parte, si ustedes ven el nombre del capítulo del libro de Principios de Filosofía dedicado a Sócrates, capítulo 4, dice el descubrimiento, Sócrates y el descubrimiento, lo que dice del concepto, ¿no? Si vamos a la metafísica de Aristóteles, hay una parte de la metafísica donde Aristóteles hace una suerte de historia de la filosofía griega, donde va adjudicando a cada etapa un descubrimiento peculiar. Y cuando llega a Sócrates, dice, Sócrates es en realidad el inventor de la ciencia. O sea, Sócrates es un poco fuerte decir inventor, pero bueno, háganme una concesión. Y uno se pregunta, este hombre, hijo de un artesano, un escultor, como bien le preguntó recién Guadalupe, que no tiene formación, no había universidades en esa época, no había una formación para todos más o menos la misma. La educación era vivir en Atenas, esa era la fuente, o sea, participar de la tragedia, participar de las ceremonias, participar del gobierno, ahí estaba, hay una formación formidable, aunque no sea lo que hoy entendemos como una formación académica, ¿no? ¿Por qué? Me pregunto, Aristóteles, a quien hay que creerle, tiene la certeza de que es Sócrates quien abre el horizonte a Occidente del conocimiento científico. Y aquí hay un punto que quisiera que lo retengan, porque es fundamental para todo lo que ven. Tanto para Sócrates, como para Platón, como para Aristóteles, y en general para toda la tradición occidental. Verdad la hay de lo universal. Cuando yo digo si algo es verdadero, sí, solo sí, es universal. ¿Y cuál sería la noción que albergaría lo universal? O que, más que albergaría, ¿cuál sería la noción que contendría lo universal? Lo que hoy llamaríamos un concepto. Y podemos preguntarnos qué es un concepto, y podríamos, aunque de un modo no muy científico, decir que un concepto es un ente del orden de lo intelectual que contiene en sí una multiplicidad. ¿Qué quiero decir con esto? En el concepto de silla, ¿cuántas sillas caben? Todas. Todas las sillas, claramente. Ahora, si yo les pregunto, ¿y qué contiene un concepto? ¿Qué hay adentro, si se pudiese decir adentro de un concepto? ¿Qué hay adentro? Estamos nosotros viviendo en un mundo de conceptos, ¿eh? Esto no es una cuestión intelectual. Voy y abro la puerta y eso quiere decir que comprendo a la puerta porque tengo un concepto de puerta. No es algo de alta jerarquía intelectual saber qué es un concepto. Es el mundo en el que vivimos. ¿Por qué? Porque tenemos determinadas nociones que hacen que el mundo se nos vuelva familiar a partir de la experiencia. Abrimos la heladera, cerramos la heladera, prendemos la luz, apagamos. Esos son conceptos los que nos asisten en la práctica cotidiana para poder seguir viviendo, ¿no? O son impresiones, no, son conceptos. Entonces la pregunta es, ¿qué contiene un concepto? ¿Vos, Guadalupe, habías empezado a decir algo o no? No. No, dijo la compañera. ¿Qué? Ideas, dijo. Bueno, Sí, concepto contiene idea ideas en realidad. viene a ser lo mismo. Claro, pero, o sea, lo plantea como que cada objeto tiene una idea, o sea, esto más platónico, ¿no? Pero nosotros todos tenemos un concepto, una idea de cada objeto, de cada cosa, donde hay un mundo ideal, y esa...
Bueno, pero yo no estoy preguntando, sino estoy preguntando cuál es el contenido de un concepto. Y es una descripción abarcativa. Bueno, eso que vos decís es la definición. La definición es una descripción exhaustiva de un concepto determinado. Pero insisto, ¿qué contiene un concepto? ¿Puede ser una representación? Bien, representaciones son también los recuerdos, no son conceptos. Un valor, No un saber. No me puedo detener. ¿Cómo? Un saber. Valor. ¿La razón? Bueno, todas esas son todas palabras que no me están contestando, que me dicen la razón, pero ahí hay que definir una explicación. razón. Deben definir explicación. Bueno, lo voy a decir porque me pongo nervioso. Un concepto contiene en sí las notas insoslayables de un algo determinado. ¿Cuáles son las notas insoslayables? Las que no pueden faltar. Si yo quiero definir, no sé, una mesa, ¿puede faltar la tabla? Si le falta la tabla a una mesa, ¿qué pasa con la mesa? No es una mesa. Exactamente. Entonces, ¿qué contiene el concepto de mesa? Las notas insoslayables que hace que esa noción abarque a toda mesa posible. ¿Mm? Entonces, un concepto es un ente de naturaleza intelectual que contiene en sí las notas insoslayables de algo. Puede ser perros, dioses, árboles, cucarachas o mesas. Ahora, cuando ese concepto abarca la totalidad de los casos, podemos decir que es universal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque contiene a todos, no queda nada afuera. Ahora, ¿cuál es el problema de las convicciones de los conciudadanos de Sócrates? ¿Por qué ellos no pueden, de ninguna manera, en apariencia, establecer conceptos que abarquen la totalidad de las cosas? Porque la fuente de esas convicciones, o podemos llamar de ese sistema de conceptos o de creencias que son las convicciones, están basados pura y exclusivamente en la experiencia. Y la experiencia tiene la insoslayable limitación de darnos siempre fragmentos de las cosas. Esto es, yo puedo claramente reconstruir en el tiempo mi noción de mesa, porque digo, desde que yo nací, donde en mi casa aprendí por experiencia lo que es una mesa. Esto es, los conceptos, cuando se refieren a entes que pertenecen al orden de lo espacio-temporal, funcionan de un modo perfecto, ¿no? Nos sirven para vivir, porque los conceptos sirven para eso, para hacernos familiar el mundo. Vamos con cierta seguridad por el mundo porque estamos nutridos o asistidos por un cuerpo de conceptos que constituyen nuestras convicciones. Pero cuando la pregunta va más allá de los entes espaciotemporales, nos encontramos con un límite que el conocimiento de los entes espaciotemporales no puede franquear. ¿Qué quiero decir con esto? Con el conocimiento que nos da la experiencia, podemos a lo sumo llegar a nociones generales, pero nunca universales. Ese es el límite. Entonces, otra vez, recompongamos todo esto. Aristóteles señala a Sócrates como el que inaugura esto que llamamos conocimiento científico. Y agregamos que decimos que el conocimiento es científico cuando es universal. Y decimos que algo es universal cuando abarca todos los casos posibles.
Ahora bien, dijimos o retomamos el asunto socrático y decimos que Sócrates lo que intenta es transformar las convicciones de sus conciudadanos. Y decimos que las convicciones están constituidas por conceptos. Pero la limitación de esos conceptos es que están pura y exclusivamente basados en la experiencia. Y decimos entonces que de la experiencia no puedo, a través de la experiencia no puedo acceder a lo universal. Y ahí está el problema que Sócrates, y esto forma parte del diagnóstico, que Sócrates detecta que ese es el problema. ¿Por qué? Porque el problema no está con el zapatero, el talabartero o el ingeniero. El problema está con la justicia. El problema está con el bien. El problema está con el valor. Ahí están los verdaderos problemas. Y esas nociones resultan ser inaccesibles si pretendemos acceder a ellas a través de la experiencia, porque justamente la experiencia es siempre e inexorablemente fragmentaria. Y yo de las partes no puedo llegar a todo. ¿Me explico? O más o menos. Quien calla otorga, sigo. ¿No hay preguntas? ¿Sigo entonces? Bien. Perdón, yo me estaba anotando y me perdí un minuto en donde dijo el conocimiento científico. ¿Es lo que cree Aristóteles de Sócrates o al revés? No, Aristóteles, piensen que Sócrates nace en el 469 y muere en el 399. Platón nace en el 427 y muere en el 347. Y Aristóteles nace en el 384 y muere en el 322. O sea que necesariamente Aristóteles es el discípulo de Platón y a su vez Sócrates es el discípulo. Bueno, Aristóteles es el discípulo de Platón y Sócrates es el maestro de Platón. O sea, Platón es discípulo de Aristóteles. Sócrates, Platón, Aristóteles. Bueno, ahí está el asunto. El asunto está que aquella cohesión perdida no puede ser recuperada a través de medios empíricos. No es a través de una ciencia, por más rigurosa que ella sea, la que nos permitirá acceder a ese orden que está más allá de la experiencia. Entonces, esto es esencial para comprender la estrategia socrática. Porque si yo quiero cambiar las convicciones, no la puedo cambiar con otras convicciones. Tengo que ir a otro origen, tengo que cambiar la estrategia. Este cambio de estrategia implica algo que dijo, ahora no la veo aquí, bueno, alguien que participó recién que habló de Platón. ¿Quién fue? María. Esto no puede ser recuperado a través de una investigación de la experiencia, sino que debemos dar un salto a un orden diferente, que como ella dijo es el orden de las ideas, pero que en Sócrates no existe el mundo de las ideas. Esa es una formulación platónica, muy posterior a todo esto. Lo que sí, recuerden que Sócrates no escribió nada, y que casi todo lo que sabemos de él lo sabemos por su discípulo Platón, que escribe toda una serie de diálogos, que se llaman diálogos socráticos, que tienen como finalidad hacer que Sócrates siga siendo recordado. Y trata de mostrar a un Sócrates vivo, que anda por Atenas conversando sobre la amistad, sobre el amor, sobre la belleza, sobre el valor, sobre la justicia, ¿sí? Por eso casi todos los diálogos socráticos tienen un nombre y un subtítulo. Por ejemplo, Laques o del valor, ¿no? Y otros. Eutífrono de la piedad. La cuestión entonces es que esta estrategia socrática de transformar las convicciones de sus conciudadanos
debe partir de un principio, y es que no podemos cambiar las convicciones con convicciones de la misma naturaleza. Esto es, el ejemplo es, si ustedes discuten con alguien, y en esa discusión se ponen ejemplos, si yo pongo un contraejemplo, en la medida en que ambos ejemplos y contraejemplos surgen de la experiencia, son siempre rebatibles. Siempre. Inexorablemente. La única manera de poder no ganar una discusión, pero sí transformar una discusión, es ponerse en un plano que no es el de la experiencia. Por eso hay una frase socrática muy interesante que dice: una vida sin examen no merece ser vivida, o una vida sin examen no es una vida humana. Esto es, la única manera que tendríamos nosotros de poder liberarnos del yugo de aquello que viene de la experiencia es a través de un examen de nosotros mismos, ¿no? Por eso hay una máxima que está en el oráculo de Delfos que Sócrates hace suya, que es: conócete a ti mismo. Gnosis e autón. Pero no, conocerse a sí mismo no significa conocer biográficamente mi propia vida, sino conocerme a mí mismo significa hundirme en lo esencial de mí mismo, que no es mi tono de voz, mi forma de ser, sino algo esencial y que está presente en todos los seres humanos. Obviamente eso es el alma. Pero me adelanté un poquito. Vamos a dar un ejemplo de la estrategia socrática con un diálogo que se llama el laques o del bardo. Recuerden entonces que estos diálogos socráticos son parte de la obra platónica, y el objetivo de Platón cuando escribe esos diálogos es preservar en la memoria de los hombres la figura de Sócrates. Y hacerlo, les agrego, Platón es uno de los más grandes escritores de Occidente, o sea, no ocurre siempre lo mismo con los filósofos que sean a la vez grandes artistas. Bueno, Platón tiene eso. Es un gran artista de la palabra, es un escritor extraordinario y además es un filósofo. Entonces, esos diálogos son extraordinarios en el sentido de cómo muestran con cuánta elocuencia, claridad y fineza muestran a este hombre Sócrates. Resulta que están, supongamos, la puesta en escena es el ágora. El ágora es el lugar donde los atenienses van y discuten y hablan. No había redes, no había WhatsApp, entonces la gente hablaba entre sí, ¿no? Y están conversando, casi discutiendo, dos militares. Uno se llama Laques y el otro se llama Nicias. ¿Cuál es el asunto de la discusión? Se había inaugurado en Atenas una academia de estrategia, o sea, un lugar donde se enseña el arte de la guerra. Entonces la discusión era que Nicias decía que estaba bien, que el arte de la guerra podía aprenderse teóricamente en una escuela donde nos enseñaban los principios, y Laques le dice que no, que de ninguna manera eso es posible, que la única manera de aprender el arte de la guerra es en el campo de batalla. O sea, tenemos como una especie de alguien que piensa que lo conceptual es lo primero y el otro que piensa que lo práctico es lo primero. Y tienen la pésima idea de pedirle a Sócrates que participe de esa discusión para dirimir ese problema. Entonces, cuando le exponen el problema, Sócrates, y este es el punto esencial de toda esta conversación y de todo este diálogo, es el cambio del plan. O sea, Sócrates pasa abruptamente y sin que sus interlocutores se den cuenta del plano de los ejemplos al plano de los conceptos. ¿Por qué? Porque lo que le dice Sócrates en ese momento es, como haciéndose ingenuo, ¿no? Pero en realidad de lo que ustedes están hablando es del valor. Y entonces estos individuos, de algún modo rústicos, que están acostumbrados al asunto de estar comerciando con el mundo, con los ejemplos, con las batallas, de algún modo no tienen aptitud ni destreza para moverse en el orden de los conceptos, sí de los ejemplos. Entonces, de un modo muy, podemos decir, diplomático,
Sócrates le pide a Laques que defina el valor. ¿No? Entonces Laques dice, bueno, el valor es mantenerse en el campo de batalla, en el mismo lugar y no retroceder jamás. Fantástico, le dice. Maravillosa definición. Pero, y saben que siempre el pero es tremendo, es sabido que tanto los espartanos como los tracios, en el medio de la batalla, simulan retroceder de un modo previamente planeado. Eso desorganiza a los adversarios y de un modo también previamente planeado giran y contraatacan. ¿Qué pasa con la definición de Laques? ¿Son cobardes los espartanos? Para esa definición sí serían cobardes. No, que pero justamente no son cobardes, porque no es que lo Son hacen por estrategas. miedo, ¿eh? Es una estrategia. Son estrategas. ¿Qué pasa con la definición de Laques? ¿Contiene a todos los casos de valor? No. No sirve la definición. No. ¿No? ¿Por qué? Porque una definición es válida si vale para todos los casos. Para todos. Pero hay un caso donde se muestra que no vale. Esto hace que el pobre Laques intente otra definición que es igualmente refutada, y aquí hay una cosa que es fundamental. Cuando alguien critica nuestras convicciones, no lo tomamos de un modo leve, sino que es como que nos están disolviendo. Y es lo que le pasa a Laques. Entra en una crisis, de algún modo. ¿Por qué? Primero porque está delante de otro militar, que es Nicias. Y después que viene alguien que no conoce nada digamos, del orden de la estrategia y lo refuta. Pero en realidad Sócrates no lo está refutando. Él se está refutando porque su definición es insuficiente. Y se supone que si él es un militar, no puede fallar en una definición básica, como es la definición del valor. No es necesaria invitación, ¿eh? Ustedes, no, el Zoom está sin invitación, entran todos, porque me dicen que, bueno. De todas maneras, esto en un rato se está grabando en mi máquina y después lo paso a YouTube y después lo pongo en la página. Bueno, ¿dónde estaba? Me olvidé. Bueno, digo que esta tarea de demolición que ejercita Sócrates sobre las convicciones de sus interlocutores, y en este caso Laques, tiene un efecto destructivo, un efecto disolvente. Esto es, cuando nos destruyen nuestras convicciones, entramos en una suerte de terremoto emocional, ¿no? ¿Y qué pasa? Cuando ya es refutado por segunda vez Laques, supongámoslo con los ojos inyectados en sangre, temblando, balbuceando y con un hilo de voz, todo esto es teatral, ¿no es así? Le dice a Sócrates, bueno, Sócrates, decime por favor qué es el valor. Y Sócrates le dice, la verdad que yo no sé qué es el valor. Tremendo, no sé, no lo sé. ¿Y qué hago? Buscalo. ¿Y cómo lo busco? Y primera medida, terapéutica, pon entre paréntesis todos los conocimientos que vengan de la experiencia. Segundo paso, interiorización. Busca dentro de vos mismo. Olvídate del mundo y vas a ver que sí, con una tarea sistemática, podemos decir, de interiorización de las nociones, vas a encontrar esas nociones universales que no están en la experiencia, sino que residen en el alma de cada uno. Ahí vas a encontrar estas nociones en su calidad de universales. ¿No? ¿Me explico? O sea, lo que hace es
sea, uno esperaría, como en un libro de autoayuda, que nos digan, bueno, aquí tienen el manual para saber qué cosa es el valor. Lo que hace Sócrates es tremendo. Dice, no, la única manera que tenés vos de poder descubrir qué cosa es el valor es a través de una tarea propia, de indagación personal. Nadie te puede venir a decir qué cosa es el valor. Vos tenés que hacer una suerte de trabajo, de minería de vos mismo, de socavar, de hundirte en vos mismo, y ahí, a través de un trabajo, vas a poder acceder a ese tipo de nociones. ¿Sí? Pero no solamente eso, porque, y este es otro capítulo importante, es que la ética socrática se llama ética intelectualista. ¿En qué consiste esto? Simple y a la vez insondable. Que si yo conozco el bien, me vuelvo bueno. Esto no es un conocimiento como el que yo tengo de los entes que están en el mundo, un conocimiento técnico, un conocimiento práctico, no. El conocimiento de aquellos entes de carácter universal tienen el efecto en nosotros de que nos convirtamos en ellos. ¿Vieron lo que es un fenómeno que después vamos a hablarlo, lo vamos a ver cuando estudiemos sobre todo San Agustín, que es una conversión, digamos? Uno deja de ser uno y se transforma en eso que conoce. En otros términos, insisto, quien conoce el bien se vuelve bueno. Y la nota esencial de esa transformación a la que nos induce Sócrates es que no hay ninguna posibilidad de regresar a un estado anterior. Una vez que yo he accedido al bien, me transformo necesariamente en bueno. Bueno no quiere decir que acaricio a los animales dormidos, que doy limosna a los pobres, sino que bueno quiere decir accedo a mi propia excelencia. Eso es lo bueno. Lo bueno para los griegos es la excelencia. Y la excelencia es la forma universal de todas las cosas. Esto es, si accedo al conocimiento de la justicia, me vuelvo justo. Y eso, como habremos aprendido en el texto de la doctora Cabrera, eso es la ética. ¿Por qué? Porque cuando yo conozco el bien, entonces mi vida no va a ser sino una necesaria continuidad de eso que yo ya soy. Excelente. Es lo que pasa con las conversiones religiosas. Cuando alguien se convierte religiosamente en un sentido auténtico, ya deja de ser el de todos los días y se transforma en un ser religioso. Es religioso a la mañana, a la tarde y a la noche. No es que es religioso los domingos. Bueno, eso es lo que ocurre cuando la estrategia socrática, saben que el método que utiliza Sócrates se llama mayéutica, que en griego significa arte de dar a luz. Y él saca ese nombre de su madre, Fenarete, que era partera. Pero en vez de hacer parir nuevos niños, lo que hace Sócrates con su tarea es parir nuevos hombres, transformados. Esa transformación es la de las convicciones. Entonces, Sócrates está convencido de que esta tarea, aunque sea día 1, va a transformar a Atenas. Esto es, en la medida en que podamos acceder a esos conocimientos universales, las personas se van a dar cuenta de cuál es el genuino bien común. ¿Está claro? Sí, Pablo. Perdón, entonces, él, ¿qué busca puntualmente en esa sociedad? Generar un cambio de manera individual para que el ser humano, ese sujeto, pueda razonar de lo que está bien o que está mal. No, ya esa persona no necesita razonar porque ya está inscrito en el bien. No es que, bueno, podríamos decir que puede razonar bien, ¿sí? Pero a lo que él va es transformar las condiciones.
¿Por qué? Porque justamente las convicciones están como corroídas, corrompidas. ¿Por qué están corrompidas? Porque los individuos están más interesados en sus intereses personales que en los intereses de la comunidad. En eso consiste el cambio de las convicciones, en restaurar la unidad perdida. Y esa unidad perdida ya no puede restaurarse empíricamente, porque no podemos volver hacia atrás. No podemos volver a triunfar sobre los persas, porque ya no se da esa situación. Entonces hay una especie de decir, bueno, pero ¿qué fue lo esencial que hizo que nosotros venciésemos a los persas? La unidad de la comunidad. ¿Es posible restaurarla? Sí, porque esa unidad es una tarea que debiera llevar a cabo cada individuo. Y esa tarea es esta estrategia socrática basada en un método que se llama la mayéutica, que tiene un momento destructivo, que es aquel en el cual se disuelven las convicciones de los individuos y en lugar Sócrates de darle un manual de instrucciones para ser bueno, lo insta a que haga una tarea de introspección y de descubrimiento de sí mismo. Lo que bueno, hacen los libros de autoayuda hoy, pero no con tanta autoridad. ¿Sí? ¿Está claro? bien. Autoteorizarse individualmente. Autoteorizarse. ¿Has inventado una Sí, palabra? no, bueno, no, porque no, lo habíamos abordado en otra materia, esto de que el sujeto en sí se pueda pensar en sí mismo, pero ¿quién lo hace? En este caso lo hace él lo genera. No, es que la garantía que tiene Sócrates es que él está convencido de que en todos y cada uno de nosotros existe algo de naturaleza inmortal, que es el alma. Y ese lugar en el alma es donde residen esas nociones universalísimas. Eso después lo vamos a ver porque como Sócrates no escribió nada, todo lo que sabemos de él viene por terceros. Entonces hay que inferir muchas cosas. Ahora, ¿dónde vamos a ver con más o menos claridad en qué consiste ese alma cuando estudiemos a Platón? Es en Platón donde está el alfa y el omega de todo esto. Pero no en Sócrates, no lo sabemos. No lo sabemos. Claramente, mucho de lo que Sócrates hizo, Platón lo toma y lo explicita. Explicita quiere decir, escribe una doctrina, que es la doctrina de las ideas, ¿no? Bueno, la cuestión obviamente es que Sócrates no triunfa, ¿no? Al contrario, lo acusa, los atenienses lo acusan de dos crímenes. Uno es corromper a los jóvenes y el otro es el crimen de impiedad, que se resuelve como traer nuevos dioses a la polis. Corrupción de la juventud no tiene obviamente que ver con seducir a los jóvenes en el sentido de una corrupción sexual. La corrupción de la juventud, en el caso de Sócrates, tiene que ver con la transformación de la mente de los jóvenes. Y el otro, el delito de asebeia, se llama, que es la impiedad, tiene que ver con ese demón que dice Sócrates, digamos, tener en él. ¿Y qué ocurre? Y esto es una observación que les puede servir más bien para la cultura general. La religión griega no es una religión de la interioridad. No es posible encontrar en el mundo griego un diario religioso. No vas a encontrar a ningún griego que se separe de un grupo e intente un vínculo personal particular con el Dios. Todo lo que tiene que ver con los dioses, todas las celebraciones son celebraciones que se hacen a la vista y a la luz de todos. Entonces, que Sócrates diga que tiene una suerte de Dios personal, que está solamente con él y para él, es para ellos un delito. Y por eso también lo condenan a muerte, ¿no? Esta condena a muerte tiene una variante, es que
si Sócrates hubiese querido, se habría escapado. Los amigos ya le habían preparado toda una estrategia para escaparse. ¿A dónde? Le habían juntado dinero. Pero, ¿saben qué dice Sócrates? Dice, ¿quién soy yo? ¿Quién es Sócrates? Sino el resultado de las leyes de Atenas. Porque ¿qué somos nosotros? En gran medida, sino el resultado de esto que llamamos una nación. ¿Y cuál es la estructura de una nación sino sus leyes? Entonces Sócrates dice, caramba, a mí me hicieron las leyes de Atenas. Y cuando hay una ley que no me convenga a mí, ¿me voy a escapar? No, tengo que aceptar lo que las leyes de Atenas hacen, porque es peor cometer una injusticia que padecerla, dice Sócrates. Entonces, a pesar de los ruegos de los amigos, él se queda y acepta su condena a muerte. Pero hay un tiempo entre la declaración de la condena y la ejecución de la condena, y es que no se condenaba a nadie a muerte, no se ajusticiaba a nadie mientras un barco no volviese de la isla de Creta. Estaba la mujer de Sócrates a los gritos con los 3 hijos en la puerta de la cárcel llorando, y Sócrates hace que la echen, ¿no? Como diciéndome, déjame morir tranquilo, ¿no? Y se queda conversando con sus amigos, y la última conversación parece estar referida a la inmortalidad de él. Cuando por fin toma la cicuta, y parece que está muerto, y todos están en un mar de lágrimas, Sócrates se levanta y le dice a uno de los amigos, no olvides de sacrificarle un gallo a Asclepíos. Asclepíos, Esculapio, es el dios de la salud. Y cuando uno se curaba de una enfermedad, iba al santuario de Asclepíos, ¿sí? Que se llama, ya me voy a acordar, le sacrifica un gallo, ¿no? Ahora, ¿cuál es la enfermedad de que se estaba curando Sócrates? El Epidauro se llama, el santuario. De la vida se está curando. ¿Por qué? Porque está convencido de que hay otra vida que va a ser mucho mejor que esta. Y esta es como una enfermedad, por eso le sacrifica un gallo a Asclepíos. Y por eso no le teme, digamos, a la tiene muerte. miedo a la muerte, no para nada. Alguien que le teme a la muerte va a estar, se toma el veneno y está conversando con los amigos. Es un personaje extraordinario, por otra parte, ¿no? Absolutamente. Se autoconvence, digamos. Se autoconvence de que... Bueno, se autoconvence o tiene la ¿no? convicción, está seguro. No tiene dudas de que existe otra vida y que esa otra vida es mejor, ¿no? Bueno, todo eso es lo que nos lleva a nosotros a tratar de, a los estudiosos, a intentar reconstruir cuál es exactamente lo propio de Sócrates respecto del alma, porque como lo escribió Platón todo esto, no sabemos hasta qué punto es de Sócrates o de Platón, pero bueno, no es un asunto que nosotros vamos a poder dirimir, por otra parte no es lo importante es qué es lo que hizo Sócrates, por qué lo hizo y por qué es importante en la historia del pensamiento. Es importante porque fundamentalmente establece, como dice Aristóteles, lo que sería el pensamiento riguroso. Si usted no lo quiere llamar científico, llamémosle riguroso. Y ese conocimiento riguroso tiene como fundamento que sea universal. Y esa universalidad, por otra parte, no podemos establecerla a partir del conocimiento que nos otorga la experiencia, porque la experiencia siempre nos da fragmentos de la realidad y nunca totalidades. La única manera de acceder a la totalidad, o a las totalidades o a las nociones universales, no es a través de la experiencia, sino a través de una suerte de introspección, a la cual le podríamos dar un cierto carácter religioso. ¿Por qué religioso? Porque ese conocimiento no es un conocimiento técnico, sino un conocimiento que podríamos llamar
fruto de una conversión, de una transformación radical del individuo. Esa transformación radical se da cuando accedemos a ese orden de nociones absolutas o universales. Pero el requisito para poder acceder a esas nociones es despojarnos de nuestros conocimientos empíricos, de nuestras convicciones. ¿Ves? Esa es la lógica que preside el comportamiento terapéutico, en última instancia, de Sócrates. Por otra parte, lo que tiene como decía, que no sé si lo dije, pero hay algo que nos enlaza íntimamente a Sócrates, es que él cura a través de la palabra. Eso es notabilísimo. ¿Por qué? Bueno, porque en última instancia vamos a un psicoanalista, sea freudiano, lacaniano, lo que sea, y lo que va a hacer es que tratar a través de la palabra y del conocimiento de transformar nuestras convicciones. No hace otra cosa. Porque nuestras convicciones, esto es lo que somos, la sedimentación de lo que somos, es lo que nos hace, en tanto nos hace sufrir, ir al analista. Entonces hay que cambiarlas. ¿Cómo se las cambia? Bueno, ese es otro problema. Para Sócrates hay algo así como una garantía trascendental, que es que en cada uno de nosotros reside algo divino. Eso divino es el alma, y en ella, en el alma, es donde reside ese cuerpo de nociones universales que cuando las conocemos nos transforman. Profe, Sí. le hago una pregunta. ¿Cómo sería un conocimiento universal que se produce a través de una introspección? Digamos? ¿Por qué va a ser algo universal si es subjetivo? Bueno, justamente no es subjetivo porque el alma, en todo caso, es idéntica en todos nosotros. O sea, el contenido del alma es el mismo para todos. Esta idea, que parece un poco estrafalaria, cuando veamos a Kant, Kant va a decir que nosotros por una parte somos sujetos empíricos, o sea, Guadalupe, Evelina, Marta, Eduardo somos sujetos empíricos. Pero hay algo, una estructura que es idéntica en todos, que es el sujeto trascendental. O sea, si te lo comparo con otra cosa para que sea más familiar. Si en nosotros hubiese una estructura del lenguaje particular de cada uno, no podríamos de ninguna manera comunicarnos. Por ahora, para poder decir algo, lo tenemos que decir a través de una formulación que tiene sujeto y predicado. Por ahora no se ha inventado otra cosa. O sea, si yo quiero decir el cielo es azul, lo puedo decir en arameo, en castellano, en alemán, en francés, en latín o en griego. Pero la estructura del sujeto y el predicado es la misma. Y esa estructura es lo que unifica a todos los seres humanos. Ese es el sujeto trascendental, o si ustedes quieren, llevado al mundo griego, esa estructura última de todas las cosas reside en esto de carácter inmortal que está en todos los hombres. No sé si te respondí, Guadalupe. Sí, gracias. O sea, los rudimentos que podemos utilizar para acceder a ese orden no pueden ser los mismos para acceder al orden del empírico. Con esto quiero decir, ese conocimiento al cual nos incita Sócrates a acceder, no puede hacerse con los rudimentos de la técnica o de la ciencia. Es de otro orden. Por eso hablo de una revelación de carácter religioso, se puede decir, ¿no? Porque ¿quién nos dice hoy dónde reside aquello absoluto? Todo eso tiene que tener detrás una creencia, ¿no? Porque si no, estamos, y esto tiene que ver la ciencia, inclinados inexorablemente a creer que el conocimiento verdadero es el conocimiento de los entes que están en la experiencia. De eso la ciencia es de lo que da cuenta, pero no puede acceder a un orden que podríamos llamar metafísico. ¿Por qué? Porque no tiene elementos, no tiene los principios para eso. Pero en el caso de Sócrates, de Platón o de Aristóteles, vamos a ver de Kant también y de San Agustín también,
vamos a ver que es posible acceder a ese orden otro de la experiencia. Por supuesto, en Aristóteles es otra variante, en Platón es otra, y en Kant es otra, y en San Agustín es otra. Pero en última instancia todos van a proponer que existe un orden diferente del orden de la experiencia. Bueno, me cansé, me han hecho hablar un montón. ¿Alguna pregunta? Creo que dije todo, pero si no en los textos están, no se preocupen. O sea, lo que les pido, no, les sugiero es que no pierdan el ritmo del estudio, porque después cuando llega el examen ocurren cosas espantosas. Tengo una duda. Este tema está en la página, creo que empieza en la página 30, ¿no? Donde dice la sofística, o empieza antes No, del módulo 1. no. En el módulo 1 ustedes van al artículo que se llama Platón que yo escribí. No lean otra cosa. Y además de eso tienen el capítulo del texto de Carpio que se llama Sócrates y el descubrimiento de la ciencia o algo por el estilo. No lean porque hay otros textos sobre los sofistas, pero o está escrito por el profesor Amuchaste, que es buenísimo, pero para mí se va en detalles que no me... Bueno, para nosotros leemos el texto Platón y el texto de Carpio, ¿sí? Bueno. Bueno, ¿alguna otra cosita? Bueno, bárbaro, profe, muchas gracias. No sé qué más. Bueno, en un rato lo subo a la página. Profe, ¿podría repetir qué texto había que leer? Yo leí el de la sofística. Otra vez. Por eso le pregunto. En el módulo 1 hay un texto que se llama Platón y que yo escribí. Ese es el del módulo 1. Y después, entre los textos, al final de todo, hay uno que se llama Sócrates, escrito por Adolfo Carpio. Gracias. ¿Me voy? Muchas ¿Nos gracias, vamos? profe. ¿Nos vamos? Muy clara Bueno. su clase. Gracias, profe. Gracias por todo. Gracias. Buena semana. Bueno, estudien. Gracias, profe. Lo haremos. Piensen una cosa, no sé si se los dije, quizás se los dije seguro. Piénsense dentro de 10 años, hagan ese ejercicio. Gracias, profe. Y Muy bueno todo. piénsense teniendo una profesión o no teniéndola, nada más. Gracias. Nada más. Saludos, que les vaya bien, que les sea la vida. Besos. Chau.